Dios te bendiga, quiero compartir contigo esta palabra. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algo que Dios me ministraba con esta historia es de el profeta Jonás, que huía de la presencia de Dios. Dios le dice que fuera al pueblo de Nínive, y él en vez de ir hacia ese rumbo fue a lo contrario, para correr de la presencia de Dios. Esta historia me impacta mucho porque él es comparado a muchos de los otros profetas, como el profeta Moisés, el profeta Jeremías, muchos profetas del Antiguo Testamento, que al igual ellos también batallaron para hacer la voluntad de Dios, y también de una u otra forma quisieron huir de la presencia de Dios. Pero más sin embargo, de todos esos profetas que pelearon con Dios, para mí Jonás, uno de los que más resistió en no querer hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, la voluntad de Dios al final del día es la que se llevó a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado que Dios nos da a nosotros, a veces nosotros mismos no lo queremos, y es lo que mucha gente no entiende. Un ejemplo, puse un flyer cuando fui a predicar no hace mucho, y pues yo subí el flyer así como me lo hicieron, me pusieron profeta. Yo sé mi llamado de profeta, yo lo sé, no tengo duda. Yo subí el flyer y hubieron varios comentarios negativos, que los últimos profetas ya no existen, solamente hasta el último era Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Yo por la palabra puedo defenderme, y por la palabra puedo confirmar que después de Juan el Bautista hubieron muchos profetas, y eso lo está en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hubieron muchos profetas. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y a veces nosotros mismos ni queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. El profeta Jonás no quiso ser un profeta, no quiso hacer la voluntad de Dios. Aún dice la Biblia que después que le agarró el pescado, se lo tragó, él oró, lo escupió. Él fue y hizo la voluntad de Dios. No solamente la hizo, pero que la hizo sin queriendo haciéndola. Y a lo último vemos la historia de Jonás, que él la hizo, pero la hizo no a gusto. Él no estuvo contento con lo que él hizo, él estaba molesto. Eso está en la palabra del Señor. Se mira leyendo su historia, que él estaba frustrado, él estaba enojado con el pueblo del Señor, y cómo el Señor perdonaba al pueblo. Número uno, nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No somos llamados a hacer lo que la gente diga que nosotros somos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque el llamado lo da Dios. Segundo, que el llamado que nos dé Dios, ya sea profeta, ya sea evangelista, ya sea pastor, apóstol, ya sea misionero, diácono, levita, salmista, toda clase de llamados, hay bastantes llamados. Ese es el llamado que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir. Ese es el llamado que sin importar lo que la gente diga, sin importar nuestros deseos, ese es el llamado que tenemos que cumplir. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque conozco muchas personas que pierden mucho el tiempo trabajando dentro del ministerio, dentro de la iglesia, en una área que no es de ellos. ¿A qué me refiero? Tú puedes hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas hacer, pero si no es el llamado que Dios te dio, estás perdiendo el tiempo, por más que tú lo desees, por más que tú lo quieras. Claro, en caso Dios va a respaldar esa área en tu ministerio, pero siempre acabo también, al final del día, nosotros somos llamados a cumplir con la asignación específica que Dios nos dio. Entonces, un ejemplo,
Tú puedes ser un salmista. Conozco bastantes pastores que tocan la batería, cantan, qué sé yo, pero su primer llamado es pastor, pero también son salmistas. Tienen un tremendo don, tremendo talento para el Señor. Entonces, su prioridad tiene que ser el llamado pastoral, porque para eso Dios lo llamó. Luego el talento o lo que ellos quieran hacer para el Señor, eso viene después. Entonces hay personas que trabajan de esa forma y está bien, gloria sea el Señor. Pero el enfoque siempre tiene que ser, la prioridad siempre tiene que ser el ministerio. Y hay otras personas que... Hoy he escuchado un testimonio de una persona con la que trabajo, 40 y pico años, me cuenta un testimonio de cómo a los 16, 17 años, Dios... en la iglesia, un día que ella no quiso ir a la iglesia, el Espíritu Santo dice que tiene que ir a la iglesia, no quiere ir, pelea con el Espíritu Santo. A las 9 de la mañana el Espíritu Santo ve a la iglesia y ella dice, no, pero es que ya voy a llegar tarde, ¿para qué? Y sabes que al final del día, a las 9 no había algo por ahí, ella se levantó, se fue a la iglesia. Para su sorpresa, el Espíritu Santo le decía a ella, tienes que ir a la iglesia, te van a dar una palabra, alguien te va a dar una palabra, pero ella dijo, pero si alguien me hubiese dado una palabra, yo hubiese escuchado que un hombre de Dios iba a venir, qué sé yo. Bueno, al final del día, la persona que tenía que predicar estaba enferma, tuvo que llamar a alguien esa mañana de emergencia y pedirle que se pudiera predicar. Bueno, pues comienza la prédica, qué sé yo, llega la administración y la persona comienza a decirle de parte de Dios, sabes que tú no querías venir a la iglesia, te estabas peleando con el Espíritu Santo, pero el Señor mismo fue el que te trajo hoy y me trajo a mí, no era parte de la agenda, pero estaba en la agenda del Señor, y comienza a darle palabra. Entonces, ella confirma que eso fue Dios quien le habló a través de ese profeta. Pero pasan 45 años ahora y ella me cuenta esta historia donde ella no ha podido cumplir con ese llamado. Y es una tristeza para mí como ministro, escuchar testimonios de personas así que pasan 20, 30 años y no cumplen el llamado ahora. Nunca, mientras hay vida, nunca es muy tarde de cumplir el llamado de Dios en tu vida. Porque al final del día, mientras tú tienes vida, el llamado de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero ella comienza a contarme testimonio de su pasado y cómo desde años atrás ella tuvo que haber estado caminando en ese llamado. Pero por circunstancias de la vida ella lo puso en segundo lugar, lo puso en tercer lugar y al fin y al cabo nunca logró caminar en la voluntad de Dios. Y yo le decía, nunca es muy tarde. Entonces, no queremos estar como el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, algo que pudo haberse cumplir en poco tiempo, en dejar que Dios obre en nosotros. Bueno, perdón, salí un poco mal. Lo que me refiero es que el pueblo de Israel podía haber llegado a la tierra prometida en poco tiempo, en un año, pero por su carácter, su mal comportamiento duraron 40 años. Entonces hay personas que tienen llamado, pero por su comportamiento, por su carácter, por no tomar la palabra seria, por ponerla en segundo lugar, por preocuparse por las cosas de la vida. Por eso que Jesús cuando llamó a ese joven, dice que el joven le dice, se me olvidó dónde lo dice en la historia, dice que el joven le dijo, deja que yo entierre a mi madre y a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren ellos mismos. El joven no entendía. Lo que Jesús se estaba refiriendo es que deja lo que tienes que hacer en tu casa, deja de organizar todo, deja de estar preparando todo para luego seguirme. Deja todo eso así y sígueme así. Entonces, es aquí donde hay que aplicar eso, lo que dice lo que dijo Jesús, donde a veces llega la palabra, pero Satanás roba esa palabra. ¿Por qué? Porque no la aplicamos, no la ponemos por obra. Y hay personas que están perdiendo el tiempo y han perdido los años porque los problemas de la vida, que no tienen el dinero, no tienen los recursos, muchas razones. No perdemos el tiempo, no dejamos perdiendo, haciendo excusas para el Señor. Aunque al final del día la voluntad de Dios es la que se va a llevar a cabo. Amén. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Bendiciones.